Pero también hay un tema sumamente importante que es la salvación. Yo entiendo y creo en todos los años que llevo en el Evangelio, creo que es el centro de nuestra creencia. Yo estoy en el Evangelio porque primero creí en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, y segundo por lo que Él me ofreció. Él pagó la salvación de mi alma y creo que es bueno, que bueno hablar en estos tiempos más que nunca. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Yo creo que con toda esta pandemia y con todo esto que estamos viviendo, todas las predicaciones de la prosperidad se nos vinieron abajo. ¿Mm? ¿Saben por qué? Porque no es el propósito del evangelio. Así que yo les quiero invitar en esta mañana que vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, del verso 25 hasta el verso 34. Del verso 25 hasta el verso 34. Búsquelo en su casa, ahí en su living, donde esté, en su pieza, conectado. Lo invito a que busque su Biblia. Hechos capítulo 16, del verso 25 hasta el verso 34. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, pero a Amén. medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de ella y que todos los que estén conectados, que ya son varios, reciban el mensaje de la palabra del Señor y que la gracia del Señor esté en nosotros. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más, por este tiempo que nos das de poder estar conectados, Señor, junto a muchos hermanos que hoy día están en este culto. Quizás diferente en este tiempo con lo que estamos viviendo, pero tu palabra es viva y eficaz y sabemos que nos bendice en todo momento y en todo tiempo. Señor, estamos enfrentados a tu palabra. Toma mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo en esta mañana nos administre y nos hable a través de ella. Señor, enséñanos. El que esté acongojado reciba consuelo, el que esté enfermo sea sanado, y el que quiera aceptarte a ti, Señor, reciba el bautismo de tu Espíritu Santo. Lo rogamos todo a través de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Gracias al Señor por este tiempo y en este hermoso pasaje que el Señor nos da y que el apóstol Pablo ve reflejado, ¿no es cierto? Y que Lucas lo escribe tan perfectamente en la historia de su segundo viaje de Pablo, ¿no? Cuando Dios lo toma, si nos vamos al principio del capítulo 16, Pablo pretendía irse al norte-oriente de Asia Menor, de la provincia de Asia. Sin embargo, el capítulo 16 nos dice que el Espíritu no les permitió y el Espíritu de Dios lo manda
hacia el norte occidente, a la provincia de Macedonia, donde estaban los colosenses, la iglesia de Filipo, en esa provincia. Ahí Pablo establece y Dios lo manda ahí. Y suceden hartas cosas. Suceden en muchas predicaciones hemos visto el entorno que envuelve a Pablo y que termina preso. Termina preso, él llega a Macedonia, llega a Filipos, en la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y Dios lo empieza a ocupar como lo había mandado. Primero le empieza a hablar la palabra del Señor a un grupo de mujeres, donde una mujer rica se convierte al Señor y recibe al Señor como su personal salvador. Sin embargo, posterior a eso viene un tema conflictivo donde había una niña que adivinaba, Pablo se disgusta, el segundo día también se disgusta y el tercer día lo reprende y reprende ese demonio de adivinación. Y es la causa, en pocas palabras, es la causa que hace que Pablo caiga preso. ¿Sabe por qué? Porque los dueños de esta niña que adivinaba vieron afectados sus ingresos. ¿Por qué? Porque ya había perdido este demonio y la Biblia lo describe, había perdido este demonio que le hacía que adivinara. Y lo presentaron a los magistrados y los magistrados juzgaron y hablaron que alborotaba la ciudad y que enseñaba costumbres raras y cosas y que hablaba en contra del imperio romano. Entonces los magistrados ordenaron que los azotaran y que los echaran a la cárcel y que el carcelero, y ahí hay un detalle importante en el verso 23, que el carcelero los guardase con seguridad. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era un hombre que ya se había hecho famoso, entre comillas, predicando la palabra del Señor. Y los metió, el texto dice que los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró con pies y manos y los metió al cepo, que era la última parte de la cárcel donde caía todo lo excremento, todo lo que quedaba, era el último piso de la cárcel. Ahí estaba Pablo. Sin embargo, yo quiero hacer esta introducción. Sin embargo, el amor de Dios siempre tiene un propósito. Y yo siempre he creído que cuando uno ha creído en el Señor, nada le pasa por suerte ni por casualidad. Todo en nuestra vida nos sucede por un propósito. Y tenemos un propósito. Cuando hemos creído en Cristo, la Biblia nos dice que nuestra vida, a partir de ahí, está escondida en las manos del Señor. Por eso no creo en la suerte, no creo en la buena suerte, creo que mi vida y la vida de los que hemos creído en el Señor está escondida en Él. De repente nos pasan cosas buenas, cosas malas, pero todo tiene un propósito. Y es lo que le pasaba a Pablo. Pablo estaba preso. ¿Por qué? Porque predicó la palabra del Señor y echó fuera demonios. Mire qué contradictorio, ¿no? Mire, si juntamos los argumentos, podríamos pensar que a Pablo tenía que haber leído bien, porque primero lo manda el Espíritu de Dios, el Señor le ordena que vaya a Filipo. Segundo, predica y una mujer muy rica que tenía su confianza depositada en la riqueza, se convierte al Señor, echa fuera demonios. O sea, hasta ahí iba todo bien, pero sin embargo, el propósito de Dios era que Pablo llegara a la cárcel. Ahora, cuando nos detenemos en esto, y yo quiero detenerme un minuto en este propósito. Hoy día nosotros somos personas que tenemos un propósito en la obra del Señor. Por algo, soy yo, hoy día el hermano Parrita, el hermano Pablo, el hermano Cristian, estamos aquí en un culto. Creo firmemente que todo esto tiene un propósito. A lo mejor parte de nuestra familia, por vernos, que estamos en línea, que estamos, va a recibir la palabra del Señor y se convierte. Son propósitos de Dios que de repente no entendemos. Y es lo que le pasó a Pablo. Y mire, aquí hay dos enseñanzas muy hermosas. Primero, que Pablo no se echó a morir, no se desesperó, acompañado con su compañero de predicación, Silas,
Y prácticamente, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando, estaban orando. Tema que hoy día quizás muchas veces nos preguntamos, ¿tendrá propósito que prediquemos todos los días en la radio, que prediquemos todos los días en las redes sociales? Créame, uno que se salve ya tiene un propósito. ¿Ah? Es por eso que en esta mañana yo, en el nombre del Señor, yo quiero hablar sobre la salvación. ¿Qué significa el verdadero evangelio? ¿Cuál fue el propósito de Dios a través de su Hijo Jesucristo para creer en Él? Y el propósito final fue la salvación. Sí. Amén. La salvación de nuestra alma, de que Dios nos prometió la vida eterna. No riqueza en este mundo, no que nos vaya a ir siempre bien en esta tierra. No, nos prometió la salvación de nuestra alma y una vida eterna. Que viene pronto, viene pronto. Yo me quiero detener. Hoy día la sociedad que estamos viviendo y el mundo entero está viviendo en oscuridad y en el paganismo mismo, como este carcelero que estaba ahí, que le habían advertido que Pablo y Silas habían que tenerlos con seguridad. Era un hombre de batalla, un hombre que tenía honores y que estaba a cargo de la cárcel, que vio derramar sangre, su corazón totalmente endurecido, su corazón totalmente olvidado, con odio, con desprecio. Y los echó al calabozo, a Pablo y a Silas. Pero pasó algo. Estas cosas que de repente los seres humanos no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no es de lógica. El evangelio es de fe. La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y los que estamos aquí dando la cara en este día, así como muchos que están escuchando la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar al Señor. Así como Satanás se vio victorioso cuando vio que Jesucristo había muerto en la cruz, y en el primer día de muerte, Satanás se sintió victorioso. Cuando mete a Pablo y a Silas a la cárcel, el diablo se sintió victorioso, que había derrotado. Pero todo lo que nos sucede, y por favor entiéndame, usted que está escuchando la palabra del Señor, que está escuchando el mensaje en esta mañana del Señor, de repente cuando nos veamos más derrotados, cuando nos veamos más complicados, fíjese que la victoria está en Cristo y Dios nos va a sacar adelante y Dios nos va a bendecir. Es lo que le estaba pasando a Pablo. ¿Ah? De nuevo, Satán, cuando ya se creía victorioso, que había acallado a Pablo y a Silas, podíamos, hermano querido, el diablo se sentía victorioso. Sin embargo, Dios cambia toda la figura. Y es lo que nos ha pasado de los días que llevamos en el Evangelio. Cuando está todo oscuro, cuando no hay para dónde mirar, Dios nos da y nos abre la puerta que ni siquiera nos imaginamos, porque así es el Evangelio, un evangelio de milagro, un evangelio de esperanza, y que cuando hemos creído verdaderamente en el Señor, nos tomamos de la mano del Señor y de lo que menos nos esperaba, Dios nos saca a flote. Amén. Amén. Si usted mira la figura de que hemos leído en esta mañana de Pablo, de Silas, estaban encarcelados, estaban atados, estaban al final de la cárcel, al final de los calabozos. No había por dónde escapar, no había por dónde arrancarse. Pero a medianoche, dice el texto, verso 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y por favor, aquí me detengo. Amén. Cuando Dios hace cosas espectaculares, hay que semejarlo como un terremoto. ¿Por qué? Porque son cosas inesperadas. Usted cuando viene un temblor, cuando viene un terremoto a esta tierra, no se lo advierten. Ni le dicen, no, en 5 minutos, ni 10 minutos más,
viene un terremoto, no, por muy moderno que esté la ciencia, hoy día todavía no se puede prevenir un terremoto. Así es, Señor. La presencia de Dios, los milagros que Dios nos hace son Sí. como un terremoto, son cosas inesperadas. Cuando más agotados estamos, cuando más agobiados estamos, viene esto que se mueve y Dios nos saca a flote. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Entonces, dice el texto, vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Quién hace eso? El Señor. El Amén. Señor. Estará, y quizás más de alguien que nos está escuchando en esta mañana, estará agobiado por todo lo que está sucediendo. Confía en el Señor, entréguese al Señor, crea en el Señor y todas las cosas, como dice la Biblia, le van a ayudar a bien. Fíjese que Pablo y Silas no estaban amargados, no estaban tristes, no estaban preocupados. El texto bíblico nos dice que estaban orando y cantando. Cuando uno canta es porque está alegre. Es difícil cantar cuando uno no está alegre. ¿Ah? Estaba alegre, confiando en el Señor. Y Dios trae esto. Pero también viene una segunda circunstancia importantísima. Dios quería salvar a un personaje. ¿Sabe por qué? Porque cada alma que existe en esta tierra es importante para Dios, es importante para el Señor. Cristo es la fuente de la salvación. Cristo es el único camino en quien podamos ser salvos. Cuando tenemos un testimonio, sobre todo en tiempos difíciles, momentos difíciles para Pablo, momentos difíciles para Silas, momentos difíciles se convirtió para este carcelero. ¿Por qué? Porque a causa de este terremoto se abrieron las puertas, se desataron las cadenas, todos se soltaron. Cuando un hombre y una mujer no tiene a Cristo, no tiene esperanza, Amén. medidas drásticas, como lo relata el verso 27 del texto. El carcelero, cuando se dio cuenta que las puertas estaban abiertas de la cárcel, dice que sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos ya se habían arrancado, habían huido. Pero ¿quién estaba ahí? Un hijo de Dios. Como en esta mañana, los cuatro que estamos aquí, los que están en dirección, hermana Génesis, hermano Sebastián, hay mensajeros del Señor que si usted mire, siento en el Señor, alguien que tiene necesidad del Señor, tómese de la palabra del Señor. La esperanza está escondida en el Señor. Si está preso en el demonio, preso en el diablo, preso en las drogas, el único que puede abrir esa cárcel es Cristo el Señor. Como se la abrió a Pablo y le devolvió la vida a este carcelero. Fíjese que cuando en los momentos difíciles la luz de Cristo le ha salido a miles y a millones. Almas afligidas, almas que han tenido esperanza, Cristo ha llegado. Y creo firmemente que en esta mañana, más de alguien, yo no sé cuántos están conectados, pero a lo mejor más rato o mañana o pasado mañana van a ver este video en las redes sociales y van a escuchar esta predicación. Creo firmemente que a través del Espíritu Santo alguien va a recibir la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque la salvación del Señor es sencilla, es solo creer. El que cree en Cristo dice que está salvo. ¿Y qué pasó con este hombre? Es cosa que usted siga leyendo el texto de hoy día. Cuando escucha, es como escuchar a Cristo. Cuando Pablo dice, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Y hermano y hermana querida que me está escuchando, persona que me está escuchando, no te hagas ningún mal. Esto va a pasar y Cristo nos va a guardar, esto va a pasar y Cristo nos va a seguir ayudando, Dios va a proveer, Dios nos va a bendecir, Dios va a mantener intacta nuestra fe, pero para eso hay que creer fielmente en el Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana. Cristo ha sido la luz de millones durante muchos siglos y sigue siendo la luz de millones, pero no es para que
pensemos en las cosas de esta tierra, no, para que pensemos en el otro nivel, en el nivel de salvación de nuestra alma. Cuando Pablo le dice al carcelero, no te hagas mal, ¿ah? Porque estamos aquí. ¿Ah? Y vino luz. Cristo es la luz de nuestras vidas. Cristo es la luz de nuestra salvación. Entonces, hermano, cuando la luz de miles hoy día está más vigente que nunca, este carcelero botó la espada, pidió luz y fue a ver adentro. Y temblando, mire qué hermoso, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole, le dijo, señores, mire, qué maravilloso, esto lo hace tan solo Cristo el Señor. Y a lo mejor más de alguien que está escuchando la palabra del Señor, el carcelero les hizo la pregunta de salvación al tiro. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Más de alguien se está haciendo esta pregunta? ¿Qué debo ser? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está. Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Espíritu, dígame, diga que somos salvos por gracia, somos esta fuente de salvación que Dios nos da. Esta fuente de salvación que Dios... Nuestra fe debe estar en Cristo. El Señor es el único Salvador. Y la sencillez de nuestra salvación, fíjese que no es por nuestras obras, no es por lo que bueno o malo seamos, solo por gracia. Fíjese que domingo atrás hemos estado hablando de esta gracia. No es por obra ni ritos complicados, simplemente creer. Pablo le dijo a este carcelero, cree y serás salvo tú y tu casa. El domingo pasado el Señor nos hablaba en el capítulo 2 de Efesios, y nos decía y nos exhortaba y dice, por gracia sois salvos. ¿En medio de qué? De la fe. Y esto no es, y aquí está lo hermoso del Evangelio, no es un propósito mío, es porque Dios nos eligió primero. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Pablo se lo dice a los hermanos efesios. Entonces, si usted tiene la potestad de creer en Cristo, es un regalo que Dios le ha dado. Y si usted quiere postular, y usted que está conociendo al Señor, quiere postular a este regalo bendito, cree en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese que de ahí en adelante Pablo y Silas le empiezan a hablar de la palabra del Señor, el verso 32 lo dice. Fíjese que cuando uno se acerca al Señor, Dios no necesita sus obras. Después, cuando uno ya cree en el Señor, cuando ya es un hijo de Dios, las obras son necesarias para dar testimonio. Pero cuando uno llega al Evangelio y quiere creer y quiere entregarse a Cristo, el Señor nos dice tan solo creer, solo creer. Que Dios le bendiga. Fíjese que no resulta fácil. En el momento que estamos viviendo, en la sociedad incrédula que estamos viviendo, no resulta fácil. Pero cuando uno le entrega su vida al Señor, todo se hace fácil. ¿Sabe por qué? Porque lo difícil lo hizo uno. Y se llamó Cristo el Señor. Pagó nuestros pecados. La Biblia dice que pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados y con su sangre bendita hoy lava todos nuestros pecados. La obra ya ha sido consumida por Él. Y nosotros debemos aceptarla sin costo alguno. Porque de repente le ponemos condiciones, pero fíjese que Él murió en la cruz del Calvario gratuitamente por nosotros. Él pagó el precio. Hoy día yo soy salvo y usted es salvo gratuitamente porque el precio lo pagó Cristo. Amén. El apóstol Pedro nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Que lo recibimos y lo heredamos de nuestros padres, le dice Pedro. No con cosas corruptibles, con oro o plata, sino
hemos recibido este don maravilloso por gracia. Que Dios le bendiga en esta mañana. Y yo quiero instarle, una vez que uno cree, tiene asegurada la salvación. La salvación está dispuesta. Pero la salvación es el propósito que me da la seguridad. La seguridad de la salvación. Amén. El Señor Jesús es quien dice, será salvo. El Señor Jesús es el que nos promete por primera vez que, cuando en el Evangelio de Juan, cuando a Jesús le preguntan y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Responde Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha Él enviado. Esa es la obra. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 28, cuando la pregunta, cuando se acercaron y dije, hemos creído, pero ahora, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Yo puedo creer en la obra de Dios cuando yo creo que Jesucristo fue enviado para salvación y remisión de todos nuestros pecados. Que Dios le bendiga. Que yo quiero terminar y yo quiero instar a mis hermanos en esta mañana que quizás llevamos casi más de 2 meses sin reunirnos, pero fíjense que el edificio no es el que salva. El que salva es el que está en nuestros corazones. Y nuestra fe tiene que permanecer intacta, su convicción en Dios. Ya llegará el tiempo, nos extrañamos. ¿Por qué? Porque hay un amor fraternal. Nosotros como pastores te extrañamos, pero el primero se llama Cristo el Señor. El primero se llama Jesucristo. Y mi fe tiene que estar intacta. La seguridad de la salvación está en la fe en Cristo. Ahí está la seguridad. Yo creo que soy salvo porque creo en Cristo. Sigo los preceptos de Cristo. Fíjese que Pablo primero le invita a este carcelero a creer. Después le habla sobre este Cristo. Y fíjese que no hubo previa preparación, no hubo sermones ni enseñanza. No sabía, este carcelero no sabía nada del amor. Pero esa noche lo comprendió. Comprendió que Cristo lo quería salvar a través de la misericordia que Dios nos da. Es un acto de amor, es un acto que Jesucristo nos enseñó el amor. Hoy día, como hijos de Dios, tenemos que practicar el amor. El amor primero a Dios, el amor a nuestro Señor Jesucristo, el amor a nuestro prójimo, que son los mandamientos que Dios nos da. Fíjese que cuando Cristo entra a nuestro corazón, nace este amor que no existía. Nace en nuestra vida, nace en nuestros corazones. Fíjese que en este carcelero, cuando Cristo entró a su vida, el odio que él tenía, el rechazo que él tenía hacia Pablo, se convirtió en amor. Y si usted lee a partir del verso 33 y 34, los tomó, se los llevó a su casa, lavó sus heridas. ¿Y qué pasó después? Como dice la palabra bautismo, se metió adentro, se comprometió, él y con toda su familia. ¿Quién hace esto? Solo Cristo. Ese maravilloso Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Mire que quiero ir terminando la palabra en esta mañana. ¿Qué pasaba? Antes de conocer a Cristo, el carcelero estaba desesperado, porque lo iban a responsabilizar de la huida de todos los presos, desesperado, a tal extremo que se quería matar. Pero cuando llega Cristo, cuando uno está desesperado, cuando uno ya sabe, ve que no hay salida, y llega Cristo, la desesperación, los deseos de quitarse la vida se convierten en regocijo. ¿Sabe por qué? Porque el que cree en Cristo tiene el testimonio de la salvación. ¿Qué impresionó a este carcelero? Que Pablo estaba cantando. ¿Qué le impresionó a este carcelero? Que hubo un terremoto. ¿Qué le impresionó a este carcelero? La fidelidad de Pablo y de Silas. A pesar de todo, estaban cantando y orando.
Iglesia bendita del Señor, hoy día en tiempos difíciles, aunque no haya nada en tu despensa, sigue cantando y orando porque Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Sigue orando, ¿por qué? Porque la oración es la única que nos va a mantener en la fe bendita del Señor. Y en la oración y en la lectura de la palabra, en congregarnos en línea y escuchar la palabra del Señor, vamos a poder seguir dando testimonio de que somos salvos. Este carcelero hospedó, le lavó las heridas a Pablo y a Silas y creyó en el Señor Jesucristo. ¿Ah? Yo lo invito en esta mañana. Usted que me está escuchando, hermano querido, que quizás su fe está desfalleciendo, que se está preguntando hasta cuándo Dios quiera. Esta situación va a vivir hasta cuando Dios quiera. Pero mientras tanto, mi fe, su esperanza, tiene que estar centrada en Cristo. Cristo el Señor. Cristo es el que le tiene que testificar en su corazón. Cristo es el que le tiene que testificar en su vida de que Él es real en nuestra vida. Aunque el mundo se vaya encima, aunque el mundo nos quiera hacer callar, nuestro testimonio es que somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Yo lo invite, cierre sus ojos, clame al Señor. Si ha estado desesperado, si hay un problema grande, cree en el Señor y Dios se lo va a solucionar. Pero crea en Cristo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el bautismo del Espíritu Santo, porque no es necesario estar en el templo, no es necesario para recibir la presencia del Señor en la oración, en la intimidad que tenemos con el Señor. Dios está ahí con nosotros, Dios está ahí dándonos testimonio que yo soy real y que yo lo invito en esta mañana, hermano querido y hermana que usted ha escuchado este mensaje, incline su rostro. Humillémonos de corazón y que Dios nos renueve la fuerza, que Dios nos renueve esa fe bendita de que Él está más vigente que nunca, de que Él está más vigente que nunca en la palabra, en el mensaje de la palabra. Y en su espíritu diga, yo soy salvo por Cristo el Señor, por su sangre bendita, mis llagas fueron curadas también, mis pecados fueron perdonados, y toda obra maligna del diablo es desatada en el nombre de Jesús. Hoy día tenemos esa herramienta bendita, esa herramienta maravillosa que se llama la sangre bendita de Jesucristo, que nos lava, que nos bendice, que nos da fuerza. Y en estos momentos, hermano querido, usted que está escuchando, tómese de esta fuerza a través de internet, porque esto es espiritual, esto no es carnal. Hoy día no nos podemos abrazar para fortalecer, Señor. pero hay uno maravilloso, Señor, que puede fortalecer, que le puede abrir esa puerta que está cerrada, esta desesperanza, esta sensación de incertidumbre. Con Cristo, tómese de la mano de Cristo, tómese de la mano del Señor y el Señor le va a bendecir, Dios le va a dar nueva fuerza, va a fortalecer a los suyos, va a fortalecer a su familia, a los de su casa, les va a dar fuerza. Y el testimonio de la salvación, más que nunca hay que tenerlo claro, porque el día y la hora se acerca. Y yo y usted tenemos que irnos con Cristo. Que Dios le bendiga, Dios bendiga su palabra en nuestro corazón.